Recibimos, como les prometimos, para pensar esta coyuntura social y económica, a Pablo Romá, amigo de la casa, viejo conocido, pero lo de viejo tiene que ver solamente con la frecuencia del programa, no con su edad, de Circuitos Consultora. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien y gracias por tu tiempo. Extensión del agradecimiento también a nuestro querido Walter Brown, jefe de redacción del Cronista y compañero de equipo aquí en esta aventura. Hola Walter, ¿cómo va? Muy bien, Diego, muy bien. Ya en tiempo de Argentina con acuerdo con el fondo, no tanto lo esperamos esto y ahora ya lo tenemos, pero bueno, acá en Argentina no se terminan las cosas cuando se termina firmando algún acuerdo, ¿no? Todo recién empieza y tenemos mucho para hablar todavía. Esto recién empieza, decía el admirado de Hugo Carámbula, ¿se acuerdan? No los voy a poner en un compromiso, pero los que están del otro lado, mayores de 40, seguramente harán memoria y recordarán. Pero, Pablo, quiero empezar a preguntarte, bueno, si puede haber un registro del humor social que hay respecto a la firma del acuerdo con el fondo y si es, en efecto, una sensación de, bueno, ya terminó, ahora a las cosas, o hay una sensación de que todavía siguen los problemas. No, respecto del humor social y la opinión pública sobre el Fondo Monetario o sobre el acuerdo, yo creo que hay dos cuestiones que están muy instaladas, ¿no? Una es que, bueno, que era necesario que el acuerdo se lleve a cabo, que el acuerdo se firme. Y la otra cuestión yo creo que es el cierto desconocimiento sobre lo que implica el acuerdo y si realmente el acuerdo va a ser beneficioso para el conjunto de la sociedad en términos económicos. Me parece que esas son las dos cuestiones que deja planteada el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la primera sí tiene que ver con una, bueno, una construcción de una idea que se hizo muy, bueno, muy pregnante en la opinión pública, que es que las deudas hay que asumirlas, hay que pagarlas y que era necesario llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la idea de no pagar la deuda no fue muy, digamos, una idea que primó, me parece que no tuvo peso en la opinión pública. Y después, digamos, como contrarrelato de eso, hay una sensación de que bueno, de mucha incertidumbre respecto a lo que implica ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien el gobierno y sobre todo el presidente y el ministro de Economía hicieron mucho hincapié en lo que no iba a hacer el acuerdo con el fondo, es decir, no reformas estructurales, no ajuste, pero no queda claro, digamos, si realmente ese acuerdo va a ser beneficioso más allá de que no se llegue adelante con esas medidas, ¿no? Porque hoy el tema de la inflación, el tema de los ingresos, son materias bueno, que el gobierno tiene muy pendiente y que afectan mucho al humor social, ¿no? Walter, Sí, y a partir de esas materias que afectan al humor social, como señalabas, Pablo, ¿cómo ves la relación interna dentro del gobierno? ¿Se expresaron voces disidentes del lado del kirchnerismo con la aprobación del acuerdo? Y da la sensación que la situación comenzó a escalar a partir de la firma propia de ese entendimiento. ¿Cómo lo ves actualmente y cómo lo ves hacia adelante a esa relación que tiene el kirchnerismo con el albertismo dentro del Frente de Todos? Sí, yo coincido con vos en términos de que después de la firma hubo una escalada de esas diferencias digamos, y de cierto discurso un poco más crudo en términos de plantear las diferencias, ¿no? Pero sí es cierto que esas diferencias ya vienen de hace un tiempo. Recordemos las cartas de la vicepresidenta respecto bueno, a ciertas cuestiones que tenían que ver con la gestión, con el plan económico, con el rumbo, donde no estaba directamente planteado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero creo que a partir de cómo se llega al acuerdo con el fondo, bueno, esas diferencias se ponen, bueno, sobre la mesa de una manera más cruda, creo, porque se empieza a discutir en otros términos, digamos, ¿no? Es cierto también que hay una tensión que tiene que ver con lo que se ha interpretado sobre el no acuerdo o sobre
el desacuerdo, digamos, del kirchnerismo, en este caso de Máximo Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, aunque no lo ha hecho explícito respecto del acuerdo, en términos de, bueno, si no se está de acuerdo con las medidas que toma el gobierno, hay que salirse del gobierno. Y creo que ese punto me parece que ha sido un punto central también para agudizar esas tensiones y poner sobre la mesa un discurso mucho más duro, porque el kirchnerismo entiende que este gobierno ha sido, bueno, gestado con una parte muy importante o un aporte muy importante por ellos, y me parece que esa discusión en términos de si no te gusta, ándate, me parece que no cae bien, y eso hace que la discusión sea más dura. Hablando de discusiones más duras y sobre todo, Pablo, de mensajes más duros, entiendo que puede leerse en ese sentido también la difusión por redes sociales el día viernes, mientras jugaba Argentina, de este mensaje del gobierno, bueno, poniéndole, por lo menos bajo la óptica oficial, los puntos sobre las IES a la situación y dejando de lado los eufemismos, ¿no? Porque hasta ahora notábamos a un presidente que decía, bueno, las deudas que se pidieron, los gobiernos anteriores, pero bueno, no terminaba de identificar eso que, por lo menos a mí, decime vos, Pablo, cómo lo viste, el viernes empezó ya a tomar cuerpo y cara. Sí, yo creo que el presidente también se ve obligado a tomar algunas posiciones un poco más críticas con la oposición. Es, es paradójico también porque el distanciamiento del kirchnerismo respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo puso al presidente en una situación de obligación de acordar con aquellos que tomaron la deuda, y eso creo que es una dificultad política, ¿no? Me parece que eso también condiciona mucho al presidente en términos de lo que significa esta discusión. Ahora, sí es cierto que el gobierno tiene que empezar a plantear cómo va a resolver estos problemas que afectan a las mayorías populares, a las clases medias, no solamente a los sectores más vulnerables, que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con los ingresos, más allá de lo que implica el crecimiento de algunas variables de la macroeconomía y lo que implica la reducción del desempleo, pero yo creo que eso tiene que ir acompañado por un proceso distributivo. Digo, yo no soy economista, pero entiendo que este proceso inflacionario y de achicamiento de la capacidad adquisitiva lo que implica es una redistribución de lo que de lo que se produce, donde los sectores medios y los sectores populares han visto retraer su capacidad económica de una manera muy, muy drástica, digamos, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta que pasamos por 2 años de pandemia, y eso también agudizó la crisis económica, pero me parece que la cuestión tiene que ver con eso, digamos, más allá de las variables macro, cómo afecta, digo, las medidas del gobierno, cómo pueden afectar de manera más positiva la cuestión de los ingresos, ¿no? Walter. Sí, a partir de esto que señalás, Pablo, ¿vos crees que hay margen para que la alianza gobernante se fracture y que continúe cada uno por su lado? ¿O a partir de esto que estaba señalando, ¿no? de las cuestiones sociales, sobre todo por la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de la pobreza, es necesario más que nunca que encuentren un punto de entendimiento para poder llevar adelante los próximos 2 años de gobierno? Te la reformulo la pregunta. ¿Es posible, Alberto, gobernar sin Cristina? ¿Y le es posible al kirchnerismo gobernar sin la pata peronista del Frente de Todos? Hoy pareciera difícil cualquiera de esas dos ecuaciones, digamos, ¿no? Ahora, también es cierto que es difícil encontrar un rumbo claro cuando hay una discusión tan fuerte, ¿no? Me parece que lo que queda es la subordinación de un sector sobre el otro, y eso lo veo complicado. En términos de lo que significaría un rumbo común, eso lo veo difícil. Creo que esas diferencias van a seguir estando de acá a 2023. Ahora, yo creo que hay una racionalidad política y electoral
que los obliga a los actores a no romper, ¿no? Y creo que en ese sentido me da la sensación de que más allá de lo que significa llegar en mejores condiciones a 2023, también es cierto, como vos planteás, que quedan 2 años, casi 2 años de gobierno y eso necesita, me parece, de un proceso de conformación de acuerdos que hoy no se ven y me parece que si eso no se llega, digamos, no se llega a acuerdos importantes dentro del Frente de Todos, va a ser un periodo de gobierno muy complejo porque esta situación, digo, más allá de lo económico que decíamos, en términos políticos también genera incertidumbre e inestabilidad. Sí, está claro y está bien, Pablo, considerás con nosotros que esa mirada sobre la interna trasciende la interna. Digamos, hay también una sensación de decir, bueno, está bien, ya está, ya es final, ya con lo que pasó después de las PASO, ¿no? Esos días nos llevó a ser una semana de dudas, incertidumbres, especulaciones, renuncias y cambios en definitiva de gabinete, dejan a la gente, yo siempre pienso en esa declaración que hizo Daniel Goyán, cuando todavía era ministro de Salud de la provincia, a propósito de la foto de Fabiola en la fiesta de Olivos. Él dijo, bueno, si la gente pudiera acceder a los alimentos de manera sencilla, se olvidaría de la foto. Y por fuera de cualquier valoración que uno pueda hacer sobre esa mirada, sí me parece que es interesante el dato de que aquí lo que hay es una Argentina que necesita que se resuelvan de manera urgente problemas súper domésticos. Por caso, lo que salen las cosas cuando uno va al supermercado. No, desde ya, desde ya. Yo creo que eso es el punto más crítico que hoy tiene el gobierno. Parte de las expectativas que generó el gobierno tienen que ver con ese proceso, con resolver parte de esos problemas que había heredado de la gestión anterior, que tienen que ver con el incremento de los precios. Ahora, en términos políticos, después de la elección, nosotros decíamos, bueno, es una discusión política, una crisis política, no una crisis institucional. Pero sí es cierto que gran parte de esta discusión sobre si se rompe el Frente de Todos o no, creo que sí puede llevar a una crisis más institucional y yo creo que en el segundo periodo de mandato, que son estos 2 años que quedan, me parece que sería muy difícil para todos entrar en esa dinámica de mayor inestabilidad institucional. Por eso yo creo que hoy el Frente de Todos necesita encontrar ciertos acuerdos para poder avanzar en resolver estos problemas. Ahora, insisto con esto, no me queda claro si en el contenido de lo que cada uno de los sectores piensa y entiende hay posibilidad de acordar en ese rumbo común para resolver estos problemas, ¿no? Está claro. Walter, te toca la última. Sí, en medio de estas circunstancias que estamos atravesando, da la sensación que muchos candidatos empezaron a levantar el perfil, sobre todo te lo pregunto desde el lado de la oposición, ya mirando en el 2023. ¿Vos crees que se largó de manera anticipada la carrera electoral para la próxima presidencial? Sí, yo creo que se largó de manera anticipada y creo que se largó respecto a la oposición, la largó ni bien terminaron las elecciones de medio término, digamos, ¿no? El posicionamiento de Manes, el posicionamiento de Gerardo Morales, bueno, digamos, esta ubicación de Larreta como jefe de la oposición, que después se vio un poco disputada por la aparición de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, bueno, también en el caso de María Eugenia Vidal, yo creo que en ese sentido la oposición está pensando más en 2023 que en lo que realmente está pasando, aunque bueno, el apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional habla también de la aceptación de cierta responsabilidad a la hora de resolver un problema que generó su gobierno, ¿no? Que es la deuda, y habrá que ver cómo se posiciona, pero sí me parece más lógico que la oposición piense en 2023 que el gobierno esté pensando en cómo llega 2023, cuando en realidad me parece que lo que
hoy le prima al gobierno es resolver la cuestión económica, como ya dijimos varias veces, en términos de lo que significa fundamentalmente la inflación y los salarios, ¿no? Me parece que ese es el punto central que el gobierno tiene que enfocarse, y después habrá otros actores que conforman el gobierno que puedan entrar en la discusión electoral de cara a 2023, pero me parece que el presidente y quienes tienen funciones o responsabilidades ejecutivas tienen que enfocarse en la resolución de estos problemas, sobre todo de cara a la sociedad y al electorado que confía en ellos. Está claro, está clarísimo, Pablo, insistimos con eso nosotros todo lo que podemos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, nos volveremos a ver en cualquier momento, Pablo. Un abrazo. No, gracias a ustedes y un placer para mí charlar con ustedes. Es mutuo. Muchas gracias. Walter, no te vayas, ¿eh? Ahora compartimos con nuestros televidentes, nuestros anunciantes y continuamos con la columna económica.